Te han dicho que lo importante es intentarlo. Que seas tú mismo, siempre. Que si fallas, no pasa nada. Que el enemigo está allá afuera, y que la suerte, tarde o temprano, te favorecerá. Te lo han dicho tantas veces, que lo has repetido sin pensarlo. Lo has convertido en parte de tu lógica, de tu identidad, de tus decisiones. Pero aquí va la verdad. Te han mentido. No por maldad, sino porque vivimos en una época donde las frases fáciles se confunden con sabiduría. Donde los consejos suenan bonitos, pero te preparan para perder. Donde el fracaso se disfraza de nobleza. Y la mediocridad se maquilla como autenticidad. Pero si el objetivo es ganar, y sí, tú tienes batallas que debes ganar, entonces necesitas algo más que frases hechas. Necesitas estrategia, precisión, frialdad mental y la capacidad de ver las trampas antes de pisarlas. Hace más de 2500 años, un hombre escribió el Manual de la Victoria, el arte de la guerra. Su nombre era Sun Tzu, y lo que enseñó no era poesía, era supervivencia. No era motivación, era inteligencia militar aplicada a la vida real. Y si estuviera vivo hoy, te diría con claridad: no estás perdiendo porque no te esfuerzas. Estás perdiendo porque estás luchando con ideas equivocadas. Porque en el campo de batalla, ya sea una empresa, una relación, una negociación o una crisis personal, el enemigo no siempre es una persona. A veces es un concepto que se infiltró en tu cabeza y que está saboteando tus decisiones desde dentro. Hoy, en Sun Tzu en acción, voy a revelarte 6 grandes mentiras que suenan bien, pero que, según Sun Tzu, te alejan de la victoria. Mentiras que se repiten en redes, en libros, en discursos motivacionales, y que si no las detectas a tiempo, te pueden hacer perder la guerra antes de dar el primer paso. Quédate hasta el final, porque cuando termines de ver este video, no solo vas a pensar diferente, vas a actuar diferente. Y eso, amigo mío, es el primer paso para ganar de verdad. Mentira número 1, lo importante es intentarlo. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? Vivimos en una era donde el intento se ha convertido en un símbolo de valor. Lo importante es intentarlo, nos dicen. Lo importante es que te atrevas, aunque fracases. Pero si le preguntaras a Sun Tzu qué pensaba de esta frase, su respuesta sería clara y brutal. El que gana, primero se asegura la victoria, y después entra en batalla. El que pierde, primero entra en batalla, y luego intenta ganar. Para Sun Tzu, el intento sin estrategia es ignorancia disfrazada de valentía. No hay gloria en entrar a una guerra que no estás preparado para ganar. No hay honor en correr hacia el frente sin saber si tienes con qué resistir. El verdadero guerrero no actúa por impulso. Actúa por ventaja táctica. En su visión, la guerra no era un escenario para probarse. Era un escenario para imponerse. Y eso comienza mucho antes de pelear. Comienza en la preparación, en el cálculo, en el análisis. Sun Tzu no admiraba al que luchaba hasta morir. Admiraba al que ni siquiera necesitaba pelear, porque ya había ganado en la mente del enemigo. ¿Cómo vemos esto en la vida real? Hoy, esta mentira nos rodea por todos lados. Libros de autoayuda que dicen: fracasa rápido, fracasa seguido. Videos motivacionales que repiten: no importa si ganas, lo que cuenta es intentarlo. Amigos, familiares o colegas que te aplauden simplemente por atreverte, sin importar el resultado. Pero esa lógica es peligrosa. Sí, moverse es mejor que quedarse quieto. Sí, el miedo paraliza a muchos. Pero cuando usas el intento como escudo, como justificación, como excusa para actuar sin pensar, te estás saboteando. Te estás entrenando para perder. Y lo peor, te estás convenciendo de que perder está bien. Pongamos un ejemplo real. Imagina un joven que quiere emprender. Está emocionado, ve una oportunidad y decide lanzar un negocio. Tiene ganas, energía y una idea básica. Pero no estudia el mercado. No analiza a su competencia. No hace números. No valida si hay demanda real. Simplemente dice: voy a intentarlo. ¿Resultado? Fracaso. Pérdida de tiempo, de dinero, de confianza. Y al final, se dice a sí mismo: bueno, al menos lo intenté. ¿Suena familiar? Ahora imagina otro escenario. Otro joven con una idea similar.
Pero en lugar de lanzarse de inmediato, se detiene. Estudia el entorno. Entiende a su público. Crea una versión pequeña de su idea. La prueba. La ajusta. Ahorra. Se rodea de gente capaz. Y luego actúa con precisión. Ese joven no lo intentó. Lo diseñó, lo ejecutó, lo ganó. Esa es la diferencia entre actuar y simplemente reaccionar. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza tú? Antes de lanzarte a cualquier batalla, sea un proyecto, una decisión importante, una inversión, una relación de alto impacto, pregúntate, ¿estoy entrando porque quiero ganar o porque quiero sentir que lo intenté? ¿Estoy actuando con claridad o con ansiedad? ¿Tengo información real o solo entusiasmo? Aquí tienes una mini guía inspirada en Sun Tzu para evitar esta trampa. Evalúa el terreno. ¿Dónde estás parado? ¿Cuáles son las condiciones reales del entorno? Conoce tus fuerzas y debilidades. ¿Qué puedes hacer ahora mismo y qué debes reforzar? Estudia al enemigo. ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué ha vencido a otros antes que a ti? Planea la retirada. Si todo falla, ¿cuál es tu plan B? ¿Cómo saldrías sin perderlo todo? Define la victoria antes de actuar. ¿Qué significa realmente ganar para ti? ¿Es posible, medible, alcanzable? Solo cuando puedas responder esas preguntas con claridad, estás listo para actuar. Y cuando actúas con preparación, ya no estás intentando. Estás ejerciendo poder real. Porque como decía Sun Tzu, la victoria se gana antes de entrar en combate. No conviertas el intento en una excusa. Convierte tu movimiento en una jugada inevitable. Mentira número 2. Sé siempre tú mismo. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? En la superficie, esta frase suena hermosa. Sé tú mismo. Muéstrate tal como eres. Quien te quiera, que te acepte con tus defectos. Pero Sun Tzu, desde hace más de 2500 años, tenía otra visión. El que se adapta al terreno, domina el terreno. El que permanece rígido, será quebrado como una rama seca. Y también decía, en el arte de la guerra, la forma ideal es no tener forma. Muéstrate como el agua, que adopta la forma del recipiente. Así, el enemigo no sabrá cómo enfrentarte. Para Sun Tzu, la rigidez era una debilidad. El guerrero sabio no se aferra a una identidad fija. No dice así soy yo como excusa para no cambiar. Dice, ¿qué necesita esta situación de mí? Y luego se transforma para ganar. ¿Cómo lo vemos en la vida real? En el mundo moderno, esta mentira se ha convertido en mantra. Sé tú mismo en todo momento. Si no te aceptan como eres, no te merecen. Sé auténtico, aunque eso te cueste oportunidades. Pero la verdad es que nadie gana siendo exactamente el mismo en todos los terrenos. Imagina a un soldado que se niega a usar uniforme de camuflaje porque eso no es ser el mismo. O a un negociador que entra a una sala de juntas y habla igual que en una fiesta porque quiere ser auténtico. Resultado: derrota, rechazo, pérdida de influencia. La vida no te pide que seas falso, pero te exige que seas estratégico. Y eso implica saber cuándo ajustar tu energía, tu tono, tu enfoque, tu actitud, según el campo de batalla en el que estás. No se trata de dejar de ser tú. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti según el momento que enfrentas. ¿Cómo lo aplicó Sun Tzu en su filosofía militar? Sun Tzu decía que en cada batalla un general debe analizar el clima, el terreno, la moral de sus tropas, la preparación del enemigo y el tiempo disponible. Y según eso, debía cambiar de forma, de estrategia, de ritmo. Un mismo ejército podía actuar como una avalancha o como una brisa. Podía esconderse durante días o atacar en minutos. El que siempre se comporta igual es predecible. Y en estrategia, ser predecible es ser vulnerable. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza tú? Aplicar esta lección en tu vida es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Aquí tienes ejemplos claros. En tu vida profesional, si te aferras a tu estilo natural todo el tiempo, estarás limitando tus oportunidades. Tal vez eres introvertido, pero si una presentación requiere seguridad y proyección, necesitas adaptarte. Sun Tzu diría, no cambies tu esencia, cambia tu forma. En relaciones personales, a veces insistimos en actuar como siempre porque así somos. Pero si quieres crecer con alguien, construir algo, necesitas escuchar, ceder, aprender a ver el mundo desde otra perspectiva.
la adaptación no es traición, es evolución. En negocios o emprendimientos, si tratas a todos tus clientes igual porque ese es tu estilo, estás ignorando las claves de la persuasión. Un cliente quiere claridad, otro quiere cercanía, otro quiere autoridad. Si no aprendes a leer el entorno y ajustar tu enfoque, vas a perder ventas, no por falta de valor, sino por falta de estrategia. ¿Y sabes cuál es el miedo que impide esta transformación? El miedo a parecer falso. Pero Sun Tzu no hablaba de falsedad. Hablaba de inteligencia. Decía, el general exitoso no es el que muestra su alma al enemigo, sino el que muestra la forma que le da ventaja. No pierdas batallas por mantener una versión estática de ti. No te traiciones, pero tampoco te congeles. El río no deja de ser agua porque toma la forma del terreno. Sigue siendo él, pero ahora fluye, avanza y vence. Y tú, si aprendes a hacer lo mismo, te volverás imparable. Mentira número 3. El enemigo está afuera. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? La mayoría de las personas vive convencida de que sus problemas vienen de afuera. El gobierno, la competencia, la economía, mi jefe, mi familia. Pero Sun Tzu sabía una verdad incómoda, una que no todos quieren aceptar. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 100 batallas. Pero si no te conoces a ti mismo, perderás, aunque conozcas al enemigo. En otras palabras, tu peor enemigo puede ser tu propia mente, tus impulsos, tus miedos, tu orgullo, tu falta de autocontrol, tu resistencia a ver la verdad. Sun Tzu no empezaba ninguna guerra señalando al otro. Empezaba con el dominio interior, porque entendía que no puedes vencer afuera lo que aún no controlas dentro. ¿Cómo vemos esta mentira en la vida real? Todos conocemos a alguien que culpa al mundo por todo. No consigue empleo, el mercado está mal, fracasa en sus relaciones, la gente no me valora, no avanza en su proyecto, no hay apoyo, todo está en contra. Y claro, puede haber obstáculos reales, pero mientras la culpa esté completamente fuera, la solución también lo estará. La mentalidad de víctima se alimenta de esta mentira. Si todo el mundo está mal, yo no tengo que cambiar. Pero Sun Tzu te diría lo contrario. El campo de batalla más difícil está en tu mente. Y si no lo dominas, perderás aunque tengas todo a favor. ¿Ejemplos reales? Piensa en un gran deportista. La mayoría no pierde por técnica, sino por bloqueo mental. Pierden porque no saben manejar presión, porque se frustran, porque se sabotean. El rival no los derrota. Ellos se derrotan solos. Y en el mundo profesional, muchos líderes fracasan por ego. No escuchan consejos. No aceptan errores. Creen que todo gira a su alrededor, hasta que la realidad los golpea. El verdadero enemigo no siempre está al frente. A veces vive en tu impaciencia, en tu inseguridad, en tu necesidad de tener razón todo el tiempo. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza tú? Este punto es clave si quieres convertirte en un estratega de verdad. Antes de mirar hacia afuera, haz este escaneo interno. Pregúntate, ¿qué patrones míos me hacen perder oportunidades? ¿Qué hábitos mentales me sabotean? ¿Estoy actuando por estrategia o por emoción? ¿Reacciono o respondo? Aquí van aplicaciones prácticas al estilo Sun Tzu. En decisiones difíciles, antes de culpar a otros, detente. Haz silencio. Examina si tu visión está nublada por el orgullo o el miedo. Si logras ver eso, ya estás por encima del 90% de la gente. En conflictos personales o laborales, ¿estás buscando tener la razón o estás buscando resolver? A veces, tu verdadero enemigo es tu necesidad de ganar la discusión, no el otro. En metas que no alcanzas, en lugar de decir no tengo tiempo, revisa cómo usas tu tiempo. Tal vez el enemigo no es el reloj, es tu falta de enfoque. Y aquí va una frase de Sun Tzu que lo resume todo. El que vence a otros es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es invencible. La próxima vez que sientas que el mundo está en tu contra, detente. No para rendirte, sino para revisar si llevas un enemigo escondido dentro. Porque si logras dominar esa batalla, ninguna otra podrá destruirte. Mentira número 4. La suerte decide quién gana. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto?
En el arte de la guerra, no existe la palabra suerte. Para Sun Tzu, la victoria no es un premio del azar. Es el resultado de análisis, disciplina, preparación y ejecución precisa. Lo dejaba claro en frases como: la victoria está reservada para aquellos que están preparados para ella. Y también, el general que gana hace muchos cálculos en su templo antes de la batalla. El que pierde, hace pocos cálculos. Para Sun Tzu, el resultado de cualquier enfrentamiento ya está decidido antes del primer movimiento. Porque quien planifica en la sombra, vence a la luz del día. La suerte, en su visión, no era más que el disfraz de la ignorancia. ¿Cómo se presenta esta mentira en la vida real? Vivimos en una cultura que romantiza la suerte. Vemos a alguien tener éxito y decimos, tuvo suerte. Vemos a alguien crecer en redes, en negocios o en fama, y pensamos, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Y sí, el factor externo existe, pero no es lo que define la victoria. Lo que la mayoría llama suerte. Sun Tzu lo llamaría preparación invisible. La persona que tuvo suerte con un negocio, seguramente analizó el mercado por años. La que se volvió viral de la nada, probablemente llevaba meses perfeccionando su contenido. El que aprovechó una oportunidad, ya estaba listo cuando esa puerta se abrió. No fue suerte. Fue estrategia, envuelta en tiempo, paciencia y visión. ¿Ejemplos reales? Imagina un soldado que entra en batalla esperando que la suerte lo acompañe. Sun Tzu lo sacaría del campo de inmediato. Un guerrero así es una amenaza para su propio ejército. En el mundo actual, pasa igual. Un empresario que lanza un producto sin haber hecho pruebas de mercado, esperando que pegue. Un estudiante que se presenta a un examen sin haber estudiado, confiando en tener suerte con las preguntas. Un trabajador que no se prepara, no mejora sus habilidades, pero espera que le llegue una promoción. Todos ellos ceden el control de su destino, al azar. Y el que cede el control, pierde el poder. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza tú? La forma de destruir esta mentira es simple. Prepárate como si la suerte no existiera. Y si algún día aparece, que te encuentre listo. Aquí te dejo principios al estilo Sun Tzu. Antes de actuar, calcula, haz preguntas duras antes de tomar decisiones. ¿Qué necesitas para ganar? ¿Qué falta? ¿Qué es lo peor que puede pasar y cómo lo enfrentarías? Haz planes para escenarios negativos, no pongas toda tu fe en que todo saldrá bien. Diseña planes de contingencia. El estratega sabio no espera lo mejor, se prepara para lo peor. Practica más de lo necesario. El que entrena en la oscuridad, brilla en el campo. Ya sea una presentación, una negociación o una competencia, llega más preparado de lo que nadie espera. Y recuerda esto siempre. La suerte puede visitar a cualquiera, pero solo se queda con los que están listos para recibirla. El día que elimines la suerte como excusa, empezarás a ver cómo la estrategia toma su lugar. Y en ese momento, serás tú quien decide si ganas o no. Mentira número 5. Ganar es vencer al otro. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? La mayoría de las personas cree que ganar es sinónimo de destruir al otro. Que para triunfar, alguien más tiene que perder. Que una batalla solo termina cuando el oponente está aniquilado. Pero Sun Tzu tenía una visión más elevada, más elegante, más poderosa. Vencer al enemigo sin luchar, esa es la máxima excelencia. Para él, el verdadero arte de la guerra no era derrotar al otro por la fuerza, sino lograr que el otro se rinda sin necesidad de pelear. No se trata de humillar. No se trata de aplastar. Se trata de imponer influencia con tal claridad, que el enemigo ceda antes de resistirse. Esa es la victoria perfecta. La que no deja destrucción. La que no desgasta. La que se gana con inteligencia, no con violencia. ¿Cómo vemos esta mentira en la vida real? Esta idea falsa está muy arraigada. En los negocios, muchos creen que ganar es arruinar a la competencia. En las relaciones, algunos piensan que tener la razón es más importante que tener paz. En redes sociales, se valora más ganar una discusión que construir comprensión. Pero al final, esa visión es corta, tóxica y desgastante. Sun Tzu diría: si tu victoria deja ruinas a tu paso, es porque no supiste dominar el conflicto antes de que estallara. Ejemplo claro. Un empresario destruye a su competidor bajando precios al punto de dejarlo sin margen. A primera vista, parece una victoria.
Pero en el proceso arruina el mercado, pierde rentabilidad y siembra resentimiento. ¿Ganó? No, solo fue el último en perder. En cambio, el estratega real encuentra formas de neutralizar al rival sin destruirlo. Negocia. Atrae. Redirige. Y cuando actúa, lo hace con precisión quirúrgica, no con brutalidad torpe. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza tú? Deja de pensar en ganar como algo que siempre requiere confrontación. Piensa en ganar como influir sin destruir. Sun Tzu sabía que muchas veces puedes dominar desde las sombras. Aquí te dejo formas concretas de aplicarlo. En una discusión, no busques ganar por volumen o intensidad. Gana con preguntas que desarmen al otro, con pausas que cambien el tono, con argumentos tan sólidos que el otro no pueda resistirse y aún así no se sienta humillado. En un conflicto profesional, antes de entrar en guerra directa, busca formas de redirigir la energía del oponente. ¿Puedes convertirlo en aliado? ¿Puedes negociar antes de atacar? A veces, ganas más ganando con el otro que ganándole al otro. En tus metas personales, no definas tu éxito por comparación. Si tu referencia constante es estar por encima de alguien, nunca estarás en paz. Define la victoria como superar tu versión anterior, no aplastar a otros. Sun Tzu lo resume mejor que nadie. El mejor general no es el que vence más batallas, sino el que evita más guerras. Cuando entiendas que ganar no es destruir, sino dominar sin dañar, habrás dado un salto de mentalidad y entrarás al nivel de los verdaderos estrategas. Mentira número 6. Puedes ganar solo con fuerza. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? En la mente del guerrero inexperto, la fuerza lo es todo. Fuerza física. Fuerza de carácter. Fuerza financiera. Fuerza de palabras. Pero Sun Tzu advirtió contra esta visión simplista. Para él, la fuerza era solo una herramienta más, no la más importante. La fuerza bruta puede ganar batallas, pero solo la estrategia gana guerras. Y también dijo, la excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. En su filosofía, el uso de la fuerza era el último recurso, solo aceptable cuando todo lo demás, la información, la diplomacia, el engaño, la posición, ya había sido explotado. Porque la fuerza usada sin inteligencia es ruido. Es espectáculo. Pero no garantiza victoria. Y muchas veces, provoca más resistencia de la que resuelve. ¿Cómo vemos esta mentira en la vida real? Este es uno de los errores más comunes en personas ambiciosas. Creen que gritar más fuerte en una discusión es ganar. Que trabajar más horas es mejor que trabajar con inteligencia. Que empujar con agresividad los llevará más lejos que moverse con estrategia. Y claro, a veces funciona. La fuerza puede imponerse, por un rato. Pero Sun Tzu lo sabía bien. El que gana solo con fuerza, está condenado a pelear siempre. Y cada batalla cobra un precio. Ejemplo real. Un jefe que impone miedo para lograr resultados. La gente obedece, pero odia. Los resultados llegan, pero no duran. A la primera oportunidad, lo abandonan, lo sabotean, lo reemplazan. No construyó respeto. Solo sembró temor. Y el temor, como la fuerza, no es una base estable. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza tú? La clave está en cambiar tu mentalidad. No preguntes, ¿cómo puedo hacer más fuerza? Pregunta, ¿cómo puedo ganar con menos resistencia? Aquí te dejo aplicaciones concretas. En liderazgo, no impongas. Influye. Escucha más. Habla con claridad. Inspira con el ejemplo. Si necesitas forzar todo el tiempo, es porque no estás liderando de verdad. En tus metas personales, no creas que avanzar más rápido es mejor si te estás desgastando. A veces, un ajuste de enfoque te ahorra meses de esfuerzo ciego. La estrategia te da eficiencia. La fuerza te da cansancio. En relaciones, no busques imponer tu punto de vista por presión. Aprende a comunicarte con inteligencia emocional. A veces, una frase dicha con el tono correcto, vence lo que 10 gritos no lograron. Y por encima de todo, aprende a ver la fuerza como lo que es. Un recurso, no una identidad. Porque como decía Sun Tzu, conquistar con fuerza es lo común. Conquistar con sabiduría, eso es arte. El mundo ya está lleno de gente que empuja, grita, exige, domina a la fuerza. Haz la diferencia. Conviértete en el que gana sin aplastar.
en el que avanza sin arrasar, en el que conquista con la mente, no solo con los puños. Y ahora ya lo sabes. 6 mentiras. 6 frases que parecen inofensivas, pero que son veneno lento para tu estrategia. Mentiras que el mundo repite sin pensar, pero que Sun Tzu habría combatido con la misma precisión con la que se ganan las guerras. Porque la verdad es esta: no se trata solo de actuar. Se trata de saber cuándo, cómo y por qué actuar. No se trata de ser tú mismo a toda costa, sino de ser la versión más adaptable, poderosa y consciente de ti. No se trata de buscar al enemigo afuera, sino de vencer primero al que llevas dentro. No se trata de suerte, sino de preparación. No se trata de aplastar al otro, sino de dominar con inteligencia. Y no se trata de fuerza bruta, sino de fuerza estratégica. La victoria no es un premio al que se esfuerza más. Es un privilegio que se gana el que piensa mejor. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú no viniste a vivir como uno más. Viniste a ganar tus batallas. A pensar como un estratega. A moverte como un líder silencioso. Y a convertirte en alguien que deja huella, no por gritar más fuerte, sino por actuar con precisión. Si este video te removió, te desafió o te dio claridad, entonces te invito a suscribirte ahora mismo a Sun Tzu en acción. Aquí no encontrarás motivación vacía. Aquí encontrarás estrategia real. Aquí no celebramos frases bonitas. Celebramos resultados. Nos vemos en el próximo combate mental. Y recuerda, el primer paso para ganar es dejar de pensar como los que siempre pierden.